vuelta en este apartado de innovación, lo prometido es deuda, y nos toca hablar de producción. Yo creo que al final todos los profesionales que nos ven y sobre todo los agricultores pues quieren conocer también a otros agricultores que realizan tareas similares dentro de su invernadero, Juan Luis. Muy buenas noches, Fernando. Pues sí, la verdad que esta noche yo también creo que tenemos que hablar de ese cambio generacional. Creo que tenemos una persona que representa muy bien este nuevo enfoque que vemos en los invernaderos de Almería, y por eso tenemos con nosotros a Antonio Villegas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por contarnos sobre todo tu visión de la agricultura almeriense. Muchas gracias. Para la gente que no te conozca, que hombre, yo personalmente sí, pero para la gente que desde casa no te conozca, ¿qué nos puedes decir de la experiencia que has tenido tú en el sector agrícola almeriense? Bueno, pues yo llevo cultivando unos 13 años, me he especializado en el tomate rama, sí. Es lo que más conozco, aunque he tenido otros cultivos, pero es lo que más me gusta y lo que más años he hecho, y mi experiencia sobre todo en tomate rama, porque mi padre tradicionalmente pues, siempre ha sembrado tomate. He estado trabajando, pues eso ya digo, son unos 13 años en invernadero y muy bien, la verdad. Como bien has dicho, vienes de una familia con experiencia agrícola, con esa tradición, y no sé si tú has tenido ya desde siempre esa vocación o al final es un proceso de varios años que tuviste que entrar. Pues la verdad que no, porque yo hice un módulo de imagen, un técnico superior en imagen, pues cámara de televisión y fotografía, pero la verdad es que estuve trabajando unos años de eso y no tuve un trabajo fijo ahí, estuve haciendo temas de reportajes fotográficos, trabajando haciendo retoques para una empresa de vestido de novia, y era algo muy estacional. Y mi padre tenía finca y yo he ido a ayudarle algunos veranos para ganarme mi dinerillo y tal cuando era más joven, y decidí que pues, ahí tenía una oportunidad buena de progresar y un futuro y un trabajo estable. Me gustaría preguntarte porque al final tú llevas ya mucho tiempo y al final no haces las cosas como las hacía tu padre. Yo me imagino que tenéis un cambio de mentalidad. Y entonces ese cambio generacional también representa el futuro de la agricultura almeriense. Pero al final, por ejemplo, la tecnología, la digitalización, la monitorización o, por ejemplo, el móvil que llevas en la mano, dentro de la finca, ¿que miran más, el móvil o directamente las plantas? Hombre, el móvil lo miramos hoy en día porque se recoge una cantidad de datos con temas de sensorización. Ese tema pues sí que se recogen muchos datos, hay que saber interpretarlos, pero no puedes dejar de mirar el cultivo, porque al final tu experiencia y lo que yo por lo menos lo que entiendo sobre todo es ver las plantas. Los datos me dan una visión más, unos datos que me aportan como una fiabilidad a la hora de tomar decisiones, y claro, pues hay veces unos años, por ejemplo, que empieza el frío antes, otros que empiezan más tarde, todos los años, todas las campañas no son iguales, entonces te ayuda a tomar decisiones con unos datos en la mano y como digamos, pues asegurar un poco conseguir lo que quieres hacer. Totalmente, al final sí hemos podido tener con esta monitorización de los datos un histórico, seguramente las decisiones que podamos tener basadas en la experiencia nos lleven a un correcto uso de esta información. Por ponerte así un ejemplo, no sé, cuando empieza ahora el tiempo que empieza a dar el sol más fuerte, que empieza en invierno, después del invierno empieza a dar el sol más fuerte, pues antes tradicionalmente tu referencia era el aumento de las temperaturas, hace más calor, pero realmente lo que tienes que fijar es la radiación que recibe el cultivo. Totalmente de acuerdo. Y cuando pasa a algunos niveles, concretamente en el tomate, pues se puede dañar un poco, pues digamos que se asura por el sol, se daña, se blandea, y tú ya te fijas cuando pasa de un nivel de radiación más alto, una radiación acumulada más altos de unos niveles, pues ya sabes tú que el cultivo puede peligrar, entonces tú ya intentas no pasarte de ahí. Nos has contado que al final tú tienes tomate, que eres especialista en tomate, pero que no ha sido el único cultivo que has tratado en tu experiencia. El pimiento como tal hemos visto que en las últimas campañas ha adelantado al tomate, bueno, de hecho también la del melón, bueno, la sandía también ha adelantado al tomate, pero me gustaría preguntarte que tú, una persona que ya ha utilizado, bueno, ha estado con el cultivo del pimiento, ¿cómo es que has vuelto al tomate? Mucha de la gente que cambia a pimiento, viendo que las labores muchas veces no requiere tanta mano de obra, se queda con el pimiento. ¿Cómo que tú has vuelto al tomate?
Pues la verdad que la mano de obra hoy en el campo es un problema grande, Sí. pero a mí lo que me gusta es el tomate y yo me he hecho especialista del tomate y por casualidades, pues la finca donde estoy trabajando ahora es una finca que he alquilado en La Cañada y tenía un cultivo con pimiento. Y realmente pues cuando lo cogimos, pues terminamos el cultivo, me gustó la experiencia porque aprendí muchísimo. Además estaba en ecológico, que yo vengo de siempre un cultivo convencional y he aprendido mucho. De hecho sigo con la finca en ecológico, pero ahora con tomate, porque realmente pues, a la hora de tomar decisiones me siento más seguro en algo que conozco, por el tema de identificar plagas o carencias que tenga la planta. Sí. No sé, y de un primer vistazo pues yo puedo ver la planta si le falta algo. En tomate lo veo claro, pero con pimiento pues escuchas a un técnico que te aconseja una cosa, otro otra, y no sé qué hacer. Al final me volvía loco. No, lo entiendo que al final muchas veces nos dejamos asesorar por mucha gente, pero quien sufre tanto las ganancias como las pérdidas eres tú, y entonces la decisión final siempre va a ser tuya. Me gustaría preguntarte también, como has comentado, tienes experiencia tanto en convencional como en ecológico. Empezaste en convencional, bueno, por una de las razones entraste en ecológico, pero has seguido en ecológico. ¿Tu experiencia en ecológico es positiva? La verdad que sí, porque he descubierto que hay otra forma. Cada vez el cultivo convencional y el ecológico se van acercando más en temas de materias activas y de productos que hay. Siempre en convencional tiene unas pocas más de herramientas, pero poco a poco el sector se va acercando más al manejo del cultivo ecológico. Entonces, la finca esta la alquilé con un certificado en ecológico y yo quiero seguir por ahí, que realmente en precios, en tomate en concreto, no acompaña mucho la diferencia que hay. Lo entiendo. Pero he tenido, por ejemplo, en el manejo de algunas plagas, como puede ser, no sé, la tuta, con el tema de... Control biológico. Claro, control biológico y tema de también pues, fauna auxiliar que entra desde la calle. Pues, el hecho de no hacer tantos tratamientos químicos hace que favorezca la fauna auxiliar que entra desde la calle. Y eso me ha hecho pues, que entre las feromonas de confusión, el Nesi, otros bichos que entran desde la calle, pues esté controlada esa plaga que en convencional ha habido años que me ha dado muchos problemas en el pasado. Y ahora con el ecológico pues, se tiene bastante controlado, la verdad. Fíjate, si hablásemos de pimiento, todo el mundo sabe que el pimiento con el control biológico hay un consenso prácticamente general de que el 99% de la gente lo utiliza. Sin embargo, en tomate no es tan habitual. ¿Tú recomendarías a la gente que está en tradicional que diese un voto de confianza mucho más grande por el control biológico? Pues sí, la verdad que una herramienta bastante... por mi experiencia me ha ido bastante bien. Aunque también te digo que pues, hay gente que le gusta y gente que no. Hay gente que es muy tradicional, que quiere convencional y no quiere jugársela. Por ejemplo, que el tema del Nesi no le gusta porque se puede convertir en un insecto que es fitófago, se come la planta, el tomate, te puede dañar un poco. Pero yo pongo en una balanza lo que me quita y pienso que merece la pena, la verdad que sí. Sí, al final también un poco el manejo. Si conoces cómo actúa este insecto, muchas veces se puede controlar y puede ser mucho más un aliado. Y también, como tú decías, en el problema que tenemos en el tomate en esta altura, por ejemplo, con la tuta. Nosotros sabemos que si hacemos menos aplicación, al final la avispilla Necrennus, que es la que nos va a ayudar, este insecto que viene de fuera, se nos va a establecer mucho más fácil dentro de nuestro cultivo. Sí, además que es que en el tipo de cultivo que hago yo, que es un ciclo largo, pues quieras que no, son muchos meses que está la planta. Nosotros sembramos en agosto y tenemos los tomates prácticamente hasta junio. Entonces, la planta al final del ciclo, si le hacen muchísimos tratamientos de productos químicos, al final pues sufre, le cuesta más, la planta está más acartonada, en fin, sufre más la planta y la calidad del tomate también puede resentirse un poco porque daña la planta de muchos tratamientos. Si tú te ahorras eso, pues tienes un cultivo más sano. Eso sí, tienes que manejar muy bien el clima, las condiciones para intentar amortiguar todo el tipo de plagas que puedas tener en el tomate, concretamente pues como el basate o que es un ácaro, o los hongos que tienes, pues la botrytis, la ceniza. Todo eso en el ecológico no tiene herramientas químicas para combatirlas, pero a base de adelantarte mucho, prevenir, hacer mucho tratamiento preventivo, se puede llevar.
Bueno, al final hemos visto que depende del tipo de agricultor, la mentalidad que tenga. Hay como dos ramas para afrontar el futuro. Me refiero sobre todo a esta subida de costes, a cómo en los últimos años hemos perdido un poco de margen en la rentabilidad de nuestros cultivos. Y muchos de los agricultores lo afrontan o teniendo más tierra, ampliando la superficie. Y hay otro tipo de agricultores que lo que quieren es mejorar la finca que tienen. ¿Tú cómo te ves dentro de estos grupos? Yo realmente me veo que el futuro está en mejorar las instalaciones que tenga y mejorar las fincas que tenga más que ampliar la extensión, porque hoy en día el modelo de agricultura en Almería, el modelo tradicional, pues era muy baja inversión y alta rentabilidad. Sí. Y hoy en día, con la subida de los costes, los materiales y todo, tienes un coste muy alto a la hora de afrontar y tú tienes que hacer tu finca, las inversiones que tengas, tienes que pensártelas muy bien para hacer que sean rentables a la hora de aumentar tu producción. Para hacerte competitivo, yo creo que la clave es aumentar tu producción y aumentar tus kilos por metro. Eso se basa en que llevamos unos cuantos años que hemos visto que son buenos, que al final el agricultor ha tenido relativamente buenos precios y si no ha sufrido muchas plagas, no ha tenido algún tipo de complicación con las danas que ha podido haber, pues seguramente ha obtenido buenos beneficios. ¿Eres partidario de un tanto por ciento de esos beneficios volver a reinvertirlos dentro de la finca? Por supuesto, siempre dentro de la viabilidad que tenga, a todo el mundo le encantaría tener unas instalaciones buenísimas, invernaderos de cristal, con control de clima total, en fin. Hay veces que no se puede optar a todas las mejoras, pero dentro de lo que cabe, lo que puede uno afrontar, siempre hay que planteárselo, siempre que sea rentable y se pueda amortizar, eso es siempre una buena opción. Para mí, pues, todo lo que sea tema ahorro de costes o aumento de producción, siempre que se pueda, adelante. Hemos visto cómo desde Europa muchas veces intentan ayudarnos con ayuda para mejorar también nuestro invernadero. Con el kit digital, últimamente ya más difícil acceder a él, pero cuando un agricultor escucha sobre Europa, lo que le viene a la cabeza es algo positivo o algo negativo, me refiero. ¿A ti es como un aliado que te ayuda porque te da ayuda y subvenciones o te complica más la vida por todas las regulaciones que te intentan meter dentro del invernadero? Pues yo personalmente nunca me he beneficiado de ayuda europea, ningún tipo de ayuda, la verdad. Sí. Pues porque no se me ha presentado la oportunidad, tampoco he trabajado mucho con cooperativas, que tienen muchos temas de fondos operativos y eso. Sí conozco muchos agricultores que se benefician de ella y lo veo algo muy bueno, pero yo personalmente no me ha ayudado. Y sí que creo que a veces imponen una serie de normas que no se piensan mucho y a nosotros nos afectan mucho. Esta burocracia, al final, yo veo desde mi experiencia y lo que hablo con los agricultores y los técnicos, incluso gente de cooperativas, que es verdad que desde Europa intentan ayudarnos, pero como que al final tanta regulación lo que te hace es que el agricultor que pasa su día haciendo las labores en el invernadero no tenga ese tiempo para poder gestionar un proyecto o pueda hacer toda la burocracia que hace falta para poder llegar a esa ayuda. Entonces, es casi imprescindible tener un asesoramiento o acudir a una gestoría para que te ayude para poder entrar. Sí, porque tiene una serie de requerimientos y hoy en día no tenemos tiempo para esos papeleos, esas burocracias y cada vez el agricultor, no solo el agricultor, también tiene que ser empresario. Es muy importante que lleve todo el tema de costes y que tienes que llevar muy bien las cuentas de tu invernadero para ver que sea rentable y en el momento que deja de serlo, pues tú sabes que tienes que arrancar, por ejemplo, o sabes cuándo dejar un cultivo si ves que no te va bien. Porque ya te digo, los márgenes que tenemos ahora no son los que había antiguamente. Sí, hemos visto esa reducción de márgenes. Y ya por último me gustaría preguntarte, sé que la tecnología ha llegado para ayudarnos dentro del invernadero, pero creo que también ha llegado para ayudarnos en nuestra vida familiar. No sé si tú has visto que esta tecnología ayuda al agricultor en comparación, por ejemplo, con la vida que llevaba tu padre, que era agricultor, que pasaba mucho tiempo en la finca, pero tú como padre de familia también, me imagino que esta tecnología también ayuda a que puedas conciliar un poquito más.
Bueno, por supuesto que sí. Tú, el hecho de que puedas regar desde tu casa un domingo y no tengas que ir expresamente a la finca a poner la abonadora, a echarle un saco de abono, ahora con el tema de fertirriego y con la de poder regar remotamente en la finca, que casi siempre tienes que estar ahí porque tú tienes que vigilar que salga todo bien. Pero siempre pues tienes más tiempo y cada vez pues se tiende a tener un horario más respetuosos con la familia, que puedas conciliar un poco y tener tiempo para ti también, porque es muy importante. Pues con ese mensaje lo vamos a dejar. Antonio, gracias por estar aquí con nosotros, por mostrarnos al final la actualidad que se tiene dentro de la finca almeriense. Y solo me queda invitarte al debate para que estés con nosotros y que nos cuentes tu punto de vista. Vale, gracias. Fernando. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por acompañarnos. Gracias en este primer programa. Bueno, pues nosotros lo vamos a dejar aquí y volvemos ahora con nuestro debate agrícola.